video para poder tener una, digamos, visualización de todos acá en la clase del día de hoy. Eh, Primero, pues nuevamente traer a colación, chicos, el tema de que no, definitivamente no vamos a tener clases presenciales. Ya hoy salió un comunicado del señor decano donde indicaban que ciertos temas administrativos sí tenían presenciales, pero en el caso de nosotros no. Entonces, vamos a seguir con esta dinámica. Segundo, no sé si ustedes ya saben para cuándo está programado el examen parcial con ustedes. No sé si tienen conocimiento de alguna fecha del examen parcial. El 14 de este mes, licenciado. El día martes, licenciado. Día 14. martes 14. El otro martes. Este martes que viene, licenciado. Exactamente. La otra semana. Va. Miren, Iniciamos pues, con aquí su sí, examen, licenciado. ok, ok, aquí sí quiero que me ayuden y pongan atención. Miren, pues, si el examen es el otro martes y lo han hecho virtual, ¿cómo lo han venido trabajando? Yo tengo una metodología que he venido utilizando en otras universidades, pero sí quiero saber cómo lo han venido trabajando con los anteriormente cuando lo han hecho virtual. Lic, A ver, normalmente hemos hecho de falso, verdadero o respuestas múltiples. en Forms, plataforma Forms. Sí, en Google Forms, Ah, bueno. licenciado. Sí. Ah, bueno, pero en Forms, sí, pues con opción, sí, yo he trabajado Forms y en la Forms es muy fácil porque de una vez se les da su punteo, o sea, automáticamente les aparece su punteo. Entonces, sí, entonces yo ya estoy acostumbrado a Forms. Qué bueno porque eso me facilita a mí un montón porque, digamos, lo bueno es que ese sistema permite respuestas aleatorias. Entonces, quiere decir de que no van a tener las mismas preguntas en el mismo orden, sino que van a ser totalmente diferentes y eso me va a garantizar, o sea, eso ya lo he utilizado, eso me alivia un montón porque ya solo les mando el link a ustedes y ya ustedes ya proceden a la respuesta de su examen. Es más, al hacer dos variables, yo mando dos diferentes y definitivamente, miren pues, eh, la ventaja de Forms es que como usted tiene a la disposición el poder responder, digamos así, no crean que teniendo las copias a la mano les va a dar la respuesta, porque al final de cuentas, si usted estudió, usted va a saber cuál es la respuesta, pero si no estudió, no va a saber ni de qué le estoy hablando. Entonces, para los que han venido a clase, los felicito, oyen, porque van a tener un paso adelante. Yo aquí siempre miro las mismas caritas de siempre y de verdad me alegra que son persistentes. Pero otra cuestión es que ponga atención a la clase, porque si está aquí, pero está pensando en la novia o en el novio o en qué voy a hacer este fin de semana, ahí estamos fregados. Entonces ponga atención, mire, ahí mira una carita con una cara de no, pero no, Ana, así, no, no, no. Va, qué bueno. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, chicos. Vamos a seguir con la administración municipal, por favor. Sí, voy a solicitar, chicos, que tengan a la mano el código municipal para poder entrar en materia en relación a lo que vamos a desarrollar. Solo permítanme, voy a abrir acá la diapositiva para que podamos estar en sintonía todos.
Permítame, chicos, que no sé por qué razón no me deja compartir pantalla. Ahí estamos. Les pregunto, ¿tienen visualización de la pantalla? Sí, licenciado. Licenciado. Sí, Ok, perfecto. licenciado. Bueno, miren, pues con la administración municipal, se recuerdan que vimos los sistemas de organización de la administración pública, nosotros vimos lo que era el sistema centralizado, centralización administrativa, vimos lo que era el sistema desconcentrado o desconcentración administrativa, vimos lo que era la autonomía administrativa y la descentralización administrativa. Ante esta situación, todas las entidades se ubican dependiendo de la naturaleza jurídica de sus funciones. Por ejemplo, para poder retroalimentar un poquito la clase pasada, ¿qué órgano es centralizado eminentemente? Los ministerios de Estado son entidades eminentemente centralizadas porque tienen una jerarquía normativa desde el órgano superior hasta el inferior en orden jerárquico: ministro, viceministros, gerentes, directores generales, jefes de departamento, directores de área, subjefes, tenemos, por ejemplo, coordinadores, oficinistas, secretarias, asesores y así sucesivamente, desde el ministro hasta lo más bajo. Entonces, el ministro de Estado es un órgano centralizado. Tenemos también los desconcentrados, que son eminentemente especializados, y nosotros estuvimos viendo que en relación a los órganos desconcentrados veíamos cierto ejemplo. Por ejemplo, las gobernaciones departamentales son desconcentrados, son técnicos especializados. La Oficina Nacional de Servicio Civil, que se encarga de la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus trabajadores o empleados públicos. Tenemos los sistemas de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que son, como ejemplo, órganos desconcentrados. Luego tenemos órganos descentralizados. Y ahí en los órganos descentralizados encontramos, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, encontramos por ahí el INGUAT, que ejerce una función descentralizada. Tenemos las direcciones generales de todos los ministerios, son descentralizados, que esos directores generales de los ministerios en los departamentos, si bien es cierto, ejercen una función semiautónoma, prácticamente siempre, para poder ejercer sus funciones administrativas, no cuentan con un presupuesto propio, sino que dependen de aquí de Guatemala. Y la competencia, la ejecución de sus propios planes y metas para la búsqueda de sus propias necesidades, se les dota de cierta independencia, pero ojo, esa independencia no es total. Siempre no se pierde el control de parte de la administración centralizada. Entonces, la descentralización administrativa, desde el punto de vista jurídico, doctrinario y técnico, debe señalarse como una entidad autónoma. Si lo queremos ver, semiautónoma le llamaría yo, constitucionalmente, si hay entidades autónomas, pues, pero prácticamente esa descentralización lo que permite es poder ejercer actos de desarrollo de actividades, mas no tienen una función, digamos, independiente y autónoma en su contexto de carácter general. Y por último, tenemos las entidades autónomas por excelencia. Repito, constitucionalmente sí son reconocidas entidades autónomas. Aquí tenemos la Confederación Autónoma de Guatemala, tenemos las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por ejemplo, el Ministerio Público, que goza de autonomía, el Tribunal Supremo Electoral, que también es autónomo en cuanto a sus funciones e independiente totalmente de los tres organismos de Estado. Pero, y aquí es lo de siempre, pero en el ámbito de su autonomía total, algunas instituciones autónomas dependen, por ejemplo, del presupuesto general de la nación. La Universidad de San Carlos es autónoma también, pero, por ejemplo, ¿la Universidad de San Carlos cuenta con patrimonio propio? Sí. ¿Los edificios de la zona 12 son propios? Sí. ¿Hay sedes departamentales de la Universidad de San Carlos? También. Pero, chicos, el 5% del presupuesto general de la nación depende de
esa asignación que tenga la Universidad de San Carlos. Independencia financiera total no hay, porque del presupuesto general de la nación el 5% va a la Universidad de San Carlos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se considera autónomo, pero el presidente de la Junta Directiva del ICS es nombrado por el presidente de la República. Las municipalidades son autónomas, ¿sí? Son eminentemente autónomas, pero también reciben el 10% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y así sucesivamente todas las entidades. Acá le doy la bienvenida, muy buenas noches. En el presente caso, le voy a dar la palabra a Dania Michelle Díaz. Dania, bienvenida. Le voy a solicitar, por favor, que me lea el artículo 253 y 254 de la Constitución. Buenas noches, licenciado. Un segundo, por favor. Bueno, Ahorita le permiten. Sería artículo 253, régimen municipal, autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: A. Elegir a sus propias autoridades. B. Obtener y disponer de sus recursos. Y C. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes, emitirán ordenanzas y reglamentos respectivos. Artículo 254. Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. muy bien. Bueno, ¿quién es la máxima autoridad de un municipio? No es el alcalde, chicos, es el consejo municipal. Tanto el alcalde como los miembros del consejo municipal son electos popularmente, es decir, las municipalidades sí nombran a sus autoridades, tienen autonomía de nombramiento, porque nosotros, los vecinos, a través del voto o sufragio universal, cada 4 años, vamos eligiendo a los alcaldes, a los síndicos municipales y a los concejales. La mayoría de personas, el artículo 254 que habla del gobierno municipal que es ejercido por el consejo, tienen que hacer la observación de amarrarlo con el artículo 9 del Código Municipal, por favor, para poder tener claro. Entonces, el alcalde es el jefe de la administración municipal y representante legal de la municipalidad. Ojo, representante legal no es lo mismo que la representación judicial. Cuando usted demanda a una municipalidad o la municipalidad demanda a una empresa, a un particular, comparece el síndico municipal, el síndico número 1, ejerciendo la representación judicial. Ahora, la representación legal en el ámbito administrativo sí le compete al alcalde municipal. La función básica del alcalde es máxima autoridad administrativa después del consejo municipal, y su función es ejecutar las decisiones del consejo municipal. Así de sencillo. ¿Goza de derecho ante juicio? Sí. La Constitución goza de esa inmunidad o esa prerrogativa al alcalde municipal, lo que hace que no pueda ser investigado si no hubiere una sala de apelaciones que decretara formación a causa para poder autorizar el levantamiento del velo corporativo, le llamaban muchas veces, porque gozan de inmunidad, al igual que los jueces, al igual que los magistrados y así sucesivamente, diputados, presidente, vicepresidente. Los alcaldes gozan de inmunidad, es decir, no pueden ser investigados si no hubiere formación a causa. ¿Cuál es la excepción a la regla con el tema de la inmunidad, chicos? El delito flagrante, que sea, digamos, que pueda ser aprendido en delito flagrante. Hubo un caso, por ejemplo, de un municipio, de un alcalde municipal de Puerto Barrio, no me recuerdo de qué alcaldía, pero él le disparó a una persona X dentro de una discusión que se dio,
y resulta que la Policía Nacional Civil pues le dio seguimiento y en flagrancia fue detenido. En esos casos, chicos, no procede el antejuicio, porque cuando hay flagrancia o es detenido en el momento de cometer el hecho delictivo, pues sí puede ser sometido inmediato a los tribunales y no aplica en esos casos el derecho de antejuicio. La propia Constitución señala que los municipios son instituciones autónomas. Vean qué interesante, autónomas constitucionalmente hablando. Y entre las funciones está, elige a sus propias autoridades, es parte de la autonomía, obtiene y dispone de sus recursos, por supuesto, a través de los arbitrios y tasas municipales y los impuestos que sean decretados. Pero ojo, esa independencia financiera total no existe, toda vez que del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se le traslada el 10% del presupuesto general a las municipalidades. Atienden los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial dentro del ámbito de su jurisdicción municipal y el cumplimiento de sus fines propios. Tienen la facultad de emitir sus propios reglamentos y sus propias ordenanzas. La asignación está regulada en el artículo 257 de la Constitución, chicos, y vean que regula que un 10% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado será trasladado a las municipalidades. Y vean aquí lo más importante de acá, en donde indica por lo menos el 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante es para gastos de funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Que este 90%, chicos, que se los estoy señalando acá, ese 90% no es para programas y proyectos. La mayoría del porcentaje, del 100%, lo utilizan para plazas, para contrataciones, para otras cosas que no son programas y proyectos. Pero al final de cuentas, cada alcalde y su corporación municipal se reúne en el aspecto específico de cómo poder distribuir los gastos en el ámbito de la erogación municipal. Bueno, ¿qué pasa con los recursos? Cuando a usted le notifica, por ejemplo, una resolución administrativa al director general de licencias de construcción y le deniega su licencia de construcción, de conformidad con la ley de lo contencioso administrativo y el código municipal, procede recurso de revocatoria, porque la autoridad superior del director de licencias de construcción es el alcalde municipal, es quien tramite y resuelve. ¿Qué pasa si el alcalde le emite una resolución administrativa? También procede revocatoria y se eleva el recurso al honorable Consejo Municipal porque es la autoridad máxima superior. Pero ¿qué sucede si la resolución administrativa es emitida por el Consejo Municipal? Si el Consejo Municipal emitiese la resolución administrativa, chicos, entonces procede plantear un recurso de reposición administrativa. Y ese recurso de reposición administrativa se plantea ante el mismo consejo, quien tramita y resuelve en definitiva el recurso de reposición. Todo esto lo van a ver en su momento en el derecho procesal administrativo, pero sin embargo es importante que sepan ustedes que en materia municipal hay dos tipos de recurso, el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Alguien que el artículo 100, 101, por ahí creo que está, del Código Municipal, no me recuerdo si 100 o 101, donde están los recursos administrativos, o que me puedo ubicar los recursos administrativos de revocatoria y reposición. Donaldo. A mí me aparece en el artículo 155, el de revocatoria. 155. Va. Por favor, si me lo puede leer y después le doy la palabra a Donaldo.
El recurso de revocatoria contra los acuerdos y resoluciones dictados por el alcalde, por cualquier órgano colegiado municipal distinto del Consejo Municipal o de cualquiera de las empresas municipales u otras autoridades administrativas municipales, procede recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse ante quien dictó la resolución que se impugna. Bueno, sigamos. Revocatoria de oficio. Artículo 156. El Consejo Municipal, el alcalde y los demás órganos colegiados municipales o de cualquiera de las empresas municipales y de autoridades administrativas de la municipalidad podrán revocar de oficio sus propias resoluciones antes de que hayan sido consentidas para los afectados. Recurso de reposición. Artículo 157. Contra las resoluciones originarias del Consejo Municipal procede el recurso de reposición. ¿Sí? Siga. Artículo 158. Recurso contencioso administrativo. Contra las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición dictadas por el Consejo Municipal procederá el proceso contencioso administrativo de conformidad con la ley de la materia. Sigamos. Artículo 159. Impugnaciones municipales en lo contencioso administrativo. La municipalidad podrá interponer el proceso contencioso administrativo contra las resoluciones del organismo ejecutivo, ministerios de Estado, entidades autónomas y descentralizadas, direcciones generales y cualquier entidad pública que no tenga autoridad administrativa superior, en los mismos casos en que conforme a la ley pueden hacerlo los particulares. Sigamos, por favor. Hay un artículo que habla de la supletoriedad, que nos vamos a la ley de lo contencioso. Artículo 160. Procedimientos de impugnación. La interposición, requisitos, plazos, trámites y resoluciones de las impugnaciones de los medios de impugnación a que se refiere este capítulo se regirán por la ley por las disposiciones establecidas en la ley de lo contencioso administrativo. Muy bien. Entonces, por supletoriedad aplicamos el decreto 119-96, que es la ley de lo contencioso administrativo. Ahí sí que nos vamos por supletoriedad, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante es el juzgado de asuntos municipales. Para hacer cumplir sus reglamentos y disposiciones, las municipalidades pueden contar con un juzgado de asuntos municipales. Este juzgado tiene la facultad de imponer multas o cancelar licencias que ha dado la municipalidad como una garantía para los ciudadanos. La Constitución establece que no pueden imponerse sanciones que no estén previamente señaladas en la ley o en el reglamento respectivo, ¿sí? Bueno, ahora le voy a solicitar a Ana, siempre Ana, si fuera tan fina, de leerme del Código Municipal el artículo 1 al artículo 4, por favor. Dice generalidades. Artículo 1. El presente código tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales determinadas en este código y el contenido de las competencias que corresponde a los municipios en cuanto a las materias que éstas regulen. Artículo 2. Naturaleza del municipio. El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. Artículo 3. Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que les son inertes, coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y, en su caso, con las políticas especiales del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contratar, disminuir
o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. Artículo 4. Formas de ordenamiento territorial. El municipio podrá dividirse en las siguientes formas de ordenamiento territorial: cabecera municipal, aldea, caserío, paraje, cantón, barrio, zona, colonia, lotificación, parcelamiento urbano o agrario, microrregión, finca, las formas propias de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas y las demás formas de ordenamiento territorial definidas localmente al interior del municipio, conforme lo establecido en el artículo 22 de este código. Muy bien. Bueno, le doy la palabra a Donaldo para posteriormente seguir con el desarrollo del curso. Licenciado, perdone, como estoy en un lugar que es un poco difícil para mí captar, pero escuché que usted habló sobre la posible intervención de algún ente del Estado hacia un ente autónomo como una municipalidad. ¿Es factible eso? No, yo les hablé del intervencionismo estatal, que ese es parte de lo que vamos a seguir viendo con el desarrollo de la clase. No Pero intervenciones de pregunto, entidades autónomas, ¿no? ¿Cómo? pregunto si, digamos, en el caso de un hallazgo no flagrante, pero que existe demostrado que uno de la corporación municipal, un integrante de la corporación municipal o el mismo alcalde están enriqueciéndose ilícitamente, ¿puede Ajá. pedir un ente del Estado la intervención de esa municipalidad o no? La intervención. ¿Sí? No, compañero, no se pueden intervenir entidades públicas. Eso sí no se puede hacer. En las autónomas no se puede No, intervenir. no, entidades autónomas no se puede intervenir. Por eso son, mire, pues, es que el tema de la autonomía no hay que confundirlo con instituciones estatales, ¿sí? Yo ya entiendo por dónde va su pregunta, porque hasta cierto punto, si no está funcionando el tema de la corporación municipal y si tenemos la potestad de nombrar un ministro interventor para que vaya a desarrollar las cuentas financieras de la municipalidad, Sí, eso es su pregunta. ajá, entonces nombrémoslo, pero una entidad autónoma no se puede intervenir. Hablamos de eso, oyen, eso sí, Ah, ya. constitucionalmente hay un artículo ahí que a la norma no permite poder intervenir, entonces ya no serían autónomas. Ahora bien, ¿cómo podemos hasta cierto punto? Pues las denuncias en el tema de los alcaldes, plantearla ante juicio. Y en el tema de los síndicos municipales y los concejales, pues plantear las denuncias correspondientes, ¿verdad? Si no, ¿cuántas automunicipalidades estarían intervenidas? Casi Olvídense, todas. Sí. casi todas, sí, tiene toda la razón. Así es. Muchas gracias. Bueno, sigamos pues. Bueno, entonces el juez de asuntos municipales es el que hace cumplir. Recuérdense que este juez de asuntos municipales no es judicial, es un juez eminentemente administrativo. Y cuando hablamos de un juez administrativo, él es un empleado público, pues, o sea, si bien es cierto, emite resoluciones de cumplimiento obligatorio coercitivo, no quiere decir de que sea una resolución judicial. ¿Cuál es la función del juez de asuntos municipales? Hacer cumplir sus reglamentos y disposiciones a las municipalidades, ¿sí? En relación a los vecinos. Entonces, cuentan con un juzgado de asuntos municipales y este juzgado tiene la facultad o potestad para imponer multas o cancelar licencias que ha dado la municipalidad. Como una garantía para los ciudadanos, la Constitución establece que no pueden imponerse sanciones que no estén previamente señaladas en una ley o en un reglamento como tal. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos, en relación a las municipalidades o está todo claro? Miren, lo que desarrollamos hasta acá, prácticamente, chicos, es conforme el programa. O sea, aquí no nos salimos de lo que establece el programa. Pero no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta del tema de las municipalidades como entidades autónomas. Dejo abierto el micrófono si tuvieran alguna duda. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. En el caso de un UCI no pagado, ¿puede la MUNI imponer multas o tiene que acudir a un juzgado y procede eso? No,
Mira, pues con el UCI no pagado, aquí pasa una cuestión, una fase administrativa y una fase eminentemente judicial. La fase administrativa es el famoso requerimiento de pago y las multas, ¿sí? La multa que deviene por el incumplimiento del pago del UCI. Ahora bien, ¿qué pasa si usted, ciudadano, no paga el UCI y no obstante le hacen el requerimiento por la vía administrativa y deja de pagarlo? La municipalidad emite una certificación y esa certificación que emite la municipalidad, chicos, es la que sirve de título ejecutivo para plantear el proceso económico coactivo. Y el proceso económico coactivo que se ventila ante los juzgados de primera instancia y económico coactivo busca por la fuerza coercitiva en el ámbito judicial a través del título ejecutivo ejecutar su cobro. Y ahí pueden embargarle a usted su salario, pueden embargarle bienes, o sea, coercibir, por eso es coercitivo o económico coactivo. Coactivo significa, digamos, de cumplimiento obligatorio. En un juicio ejecutivo, usted ya no viene a dilucidar a quién le corresponde el derecho, si a la municipalidad que está cobrando el UCI o al vecino que incumplió con el pago del UCI. En el juicio económico coactivo viene a ejecutar por la vía judicial con un título líquido y exigible y de cumplimiento vencido el pago como forma coercitiva de parte del Estado hacia el vecino. No sé si le queda claro, Donaldo. Sí, sí, claro. Y digamos ahí significaría como el embargo de cuentas, pero también pueden embargar la propiedad que no pagó el ICI. O sea, le embargan los bienes y si entre los bienes está su propiedad, le embargan, digamos, hasta cierto, sí, de cierto momento le embargan todos los bienes, cuentas bancarias y todo, o sea, eso sí procede. Entonces, a usted mientras le embarga, mire, pues lo más preocupante es el arraigo y el embargo. El arraigo, si usted viaja, pero el embargo, póngale que le embarguen sus cuentas. Ahí sí tiene usted un grave problema en relación a esta situación, porque con el embargo de cuentas pues, ya no puede tener movimientos usted como vecino, pero como persona individual. La- y la propiedad no la embargarían hasta el monto del, del ICI no pagado o es por todo Le el monto. embargan todo, es que miren, pues le dice, le embargan el número de finca, folio y libro que aparezca, o sea, no es por el monto, pues si no habría que hacer una tasación, pero ya no procede. Ahí lo que logran es embargar todo lo que aparezca, cuentas, bienes y todo. Y pueden vender la propiedad para que se les pague o qué. No, 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 no. Una cosa es el embargo y otra cosa es que si lo condenan al pago a través de la sentencia condenatoria del juicio económico coactivo, entonces le van a cobrar a usted capital adeudado, intereses devengados y las costas procesales, así como, digamos, la mora en la cual usted incurrió, que ahí sí se eleva un montón. Ahora bien, con las costas procesales, para que ustedes sepan, hay sentencias y jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que indican que al Estado no se le debe pagar costas procesales. ¿Por qué? Porque esas sentencias a través de jurisprudencia indican que los abogados directores son asesores contratados, servicios profesionales o relación de dependencia, reciben erogación o pago del Estado. Entonces, no procede pagarle al Estado costas procesales porque el mismo Estado le paga sus honorarios. Eso es establecido la Corte Constitucional. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy con Dania. Dania tenía una duda, la escuchamos. Sí, licenciado, perdón la consulta. Entonces quedamos con que son, bueno, le dicen autónomas, pero no son autónomas en su totalidad, ¿verdad? Porque reciben un pago estatal. Sí, Así es, o sea, mire, pues constitucionalmente sí se reconocen autónomas. ajá, En la práctica, 100% autónomas no hay. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si bien es cierto, genera sus propios ingresos, la autonomía de nombramiento de funcionarios no la tiene porque quien nombra al presidente de la junta directiva, que es el órgano colegiado superior, es el presidente. Registro General de la Propiedad.
¿Tiene ingresos privativos cuando pagamos nosotros con las escrituras que inscribimos los gastos administrativos? Sí, pero ¿quién nombra al registrador? Es el presidente. Universidad de San Carlos de Guatemala elige a su propio rector, digamos, sus autoridades son electas, los decanos por votación y todo el proceso que se lleva a los cuerpos electorales, sí, pero el 5% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es depositado por el Ministerio de Finanzas a las arcas financieras de la universidad. Ahí ya pierde la autonomía financiera. Eh, Ministerio Público recibe también dinero del presupuesto y es autónomo. ¿Quién elige al fiscal general de la República? El presidente de la República, de una nómina de 6 candidatos. Eso es lo que se está llevando a cabo ahorita en la comisión de postulación. Al presidente le van a pasar una nómina de 6 candidatos y de los 6 candidatos el presidente elegirá al próximo fiscal. ¿Es autonomía eso? No, porque a la larga hay injerencia del Ejecutivo nombrando a sus autoridades. CDAG también recibe fondos del Estado. O sea, una vez le nombran a sus autoridades, le designan del presupuesto general de ingresos y egresos, ya la autonomía ya no es total, sino que es parcial. Por eso es que en Guatemala, en la práctica no constitucional, porque constitucionalmente sí son reconocidas las entidades autónomas. Aprovechando, Dania, léame el artículo 100 de la Constitución. De acuerdo, licenciado. Artículo 100. Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución. Tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneración total de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud de forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto, de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos autoriales del Instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia, producen los recursos administrativos y el de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Muy bien. Bueno, eso es entonces en cuanto a, para ir concluyendo con el tema de la autonomía y la municipalidad. Vamos a pasar ahora al famoso intervencionismo estatal. Y le hago la pregunta a Dania. Cuando usted escucha la palabra intervencionismo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Que hay una intervención del Estado, o sea, que no, ahora que estoy platicando con usted, que no hay una, ¿cómo se le podría decir? Que el gobierno siempre, el presidente siempre va a intervenir en las decisiones o algo así. O sea, intervencionismo es prácticamente, es cuando se da directamente esa intervención
ya sea en el ámbito administrativo, ya sea en el ámbito judicial, puede haber una intervención, ya sea en el ámbito de operaciones, por ahí lo que nombraba nuestro estimado amigo en relación a las municipalidades, cuando se da el nombramiento de un interventor. Acá, en sentido amplio, intervencionismo es una acción de la administración pública encaminada a regular la actividad de otro ámbito público y privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución de aquel. En ese sentido estricto, el término alude a un conjunto de acciones que disminuyen notablemente la autonomía del ámbito intervenido. La palabra Estado equivale a polis griega y a civitas o res pública de los romanos o al Reich o Empire de los germanos. Esto significa, en cuanto al intervencionismo estatal, que surge la palabra de policía administrativa. Y ustedes me dirán, ¿la policía administrativa qué es? La noción de la policía es una de las más empleadas en el derecho público y la que más se presta a confusiones y a malas interpretaciones por dos motivos. Número uno, por la posición filosófica que se suma frente al poder de la policía y por la fundamentación ideológica de que de ella se haga. En ese sentido, la policía, cuando hablamos de policía administrativa, no sería en absoluto un órgano del Estado, sino una especie de facultad o una parte, o más bien una parte de alguna de las funciones asignadas. No surge como un órgano del Estado, sino como parte de las mismas funciones que desarrolla el Estado. Pero entonces, al hablar de intervencionismo estatal, debemos de tener claro que es la policía administrativa. La policía administrativa es una actividad del Estado que limita el ejercicio de los derechos individuales de libertad y propiedad para adecuarlos a las exigencias del interés general. Es un medio coercitivo que se impone directamente, en el cual se mantiene el poder público de la administración a través del Estado. Acá se limitan derechos, libertades y de propiedad en beneficio de la colectividad en relación a los particulares. Por ejemplo, la expropiación del artículo 40 es parte de la policía administrativa, la forma de limitar la propiedad individual. Y para eso le voy a pedir a Ana, si fuera tan fina, de leerme el artículo 40 de la Constitución, por favor. Con gusto. Artículo 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o intereses públicos debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguir con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierra ociosa será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Muy bien. Entonces es parte de la limitación. ¿Qué otra limitación? Y aquí les voy a hacer una pregunta. Miren, pues, preguntita privada. Vamos a ir adelantando un poquito. Vamos a ver, vamos a ver, con María Luisa Zavala. María Luisa, bienvenida. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted considera que los derechos constitucionales son derechos supremos? ¿Qué piensa? Buenas noches, licenciado. Eh, pues yo pienso que sí, son derechos supremos. Va, son derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Sí, porque más que todo es el bien común para la sociedad, las personas.
Ujú. Ok. ¿Son derechos absolutos nuestros derechos constitucionales o no? Eh, Pienso que sí. ¿Por qué considera que los derechos constitucionales son derechos absolutos? Mm, Juan José Rivera, le escuchamos. Buenas noches, licenciado. Considero que los derechos humanos son relativos en este caso, puesto que cuando termina mi derecho, empieza el de la otra persona. En este caso podemos ejemplificarlo con el tema de los bloqueos, Ok, ya que tenemos el derecho a la manifestación pacífica, pero al mismo tiempo tenemos el derecho a la libre locomoción. Y ok. al momento de que las personas hacen sus manifestaciones y bloquean algunas carriles, se nos está dando se nos violenta de alguna forma el derecho a la libre locomoción. Pero en jurisprudencia de la Corte se da eso donde dice que los derechos humanos en este caso o derechos constitucionales se encuentran siendo relativos, puesto que les dan tanto a ellos la libertad de manifestarse utilizando un carril y a las personas que quieren pasar se les da su derecho para poder pasar, igual que en las procesiones, por ejemplo, que paran cierta área de la calle para que pase el cortejo procesional, Ujú. pero para que a los demás se les da, se desvían por otros lugares. Entonces yo Vale, considero que son relativos. ok. La pregunta directa es, Juan José, muy bien, me parece. ¿Son derechos absolutos nuestros derechos constitucionales? No, ¿No? Excelente. Ana Chaval, ¿le escuchamos? Yo pienso que no, porque a pesar de que son como fundamentales, también tienen que tener ciertos límites, así como por el tema de la expropiación. O sea, el gobierno no puede expropiar solo porque sí, porque es superior y constitucionalmente lo puede hacer. También tiene que haber límites, como lo decía el mismo artículo de la expropiación, en donde tendría que compensarlo después de haberlo expropiado sin el procedimiento adecuado. Bueno, Ana, léame el artículo 38. Ahí está la respuesta. Cada vez que les pregunten, mire, los derechos constitucionales son derechos absolutos. No, se pueden limitar los derechos constitucionales. Sí se pueden limitar. Ana, artículo 38, por favor. Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, El no 38, prohibido. 38 de la Constitución. 138, Ah, perdone, Ana. 138. Ah, ok. 138, por favor. Ok, ya me parecía raro. A mí también. Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33. Primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al incurrir cualquiera de los casos que se indica en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicará la disposición de la Ley de Orden Público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. El decreto especificará los motivos que lo justifiquen, los derechos que no pueda asegurarse en su plenitud, el territorio que afecte y el tiempo que durará su vigencia. Además, en el propio secreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin. Todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión.
Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiera dictado de nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior. Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley de Orden Público. Muy bien, entonces sí se pueden limitar los derechos constitucionales, no son absolutos. Si bien es cierto, los derechos constitucionales son superiores, supremos, fundamentales, de cumplimiento obligatorio, no son absolutos. Sí se pueden limitar los derechos constitucionales, pero como dijo Ana, con un fundamento del por qué se nos van a limitar. Por ejemplo, ¿se recuerdan el estado de calamidad pública con el COVID-19? ¿Nos limitaron derechos constitucionales? Sí, por supuesto, libre locomoción, libre de acceso a ciertas oficinas públicas, el toque de queda, o sea, sí nos limitaron ciertos derechos. Ojo, había una justificación del por qué nos estaban limitando esos derechos, ¿sí? Bueno, entonces es para que miremos con relación a eso. Bueno, pero vámonos a la esencia de la policía administrativa. Definición, es una institución jurídico-política de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque la policía administrativa o el intervencionismo estatal emana del Estado hacia nosotros los particulares, que a través de las normas constitucionales y ordinarias le otorgan a la administración pública centralizada, desconcentrada, descentralizada, autónoma, regional, departamental o municipal, intervención limitando el ejercicio de los derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales que se limitan? ¿Se limita el derecho a la vida? No. La policía administrativa no puede limitar el derecho a la vida. ¿Se limita la libertad y la propiedad? Sí, sí puede limitarse la libertad y puede limitarse la propiedad, garantizados constitucionalmente por razones de bienestar general o bienestar público sobre el interés de carácter particular. Y aquí les voy a solicitar a Ana, por favor, si fuera tan fina, leerme el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Bueno, entonces vemos cómo la libertad de la persona está protegida, pero también puede ser limitada cuando el Estado utilice el intervencionismo estatal o la policía administrativa. Ana, por favor, si me puede apoyar con la lectura de la presente diapositiva. Características de la policía administrativa. Es una actividad pública administrativa oficial que desarrolla preferentemente el organismo ejecutivo. Limita el ejercicio de libertades y derechos individuales, pero no puede extralimitarse. Es coactiva, pues el Estado se impone mediante la advertencia o conminación y una vez transgredida la disposición de policía, mediación, sanción. Su finalidad es mantener el orden público y armonizar los derechos individuales y la libertad con el interés general. Debe estar sometida o subordinada al orden jurídico vigente, normas legales, para evitar abusos de poder y arbitrariedades. Muy bien. Sigamos. Clase de policía administrativa. A. Seguridad de bienes y personas, que incluye la tranquilidad pública. B. Salubridad, tomando medidas para la salud en general, función que ejerce varios órganos de la administración como el Ministerio de Salud. C. La moralidad, encamina sus acciones a la protección de las buenas costumbres.
Muy bien. Sigamos. Las órdenes de policía administrativa, por favor, Ana. Son actos del Estado fundamentados en las leyes de orden público interno, que afectan a los particulares al restringirles su libertad individual e imponerles ciertas conductas necesarias por interés general. Cuando las órdenes son ilegales e irracionales, la propia Constitución establece la facultad de todos los habitantes para negarse a cumplir las órdenes manifestantes ilegales. También el sistema legal permite, por lo menos formalmente, el uso de acciones judiciales o medios extraordinarios de control judicial contra las órdenes ilegales, amparo, inconstitucionalidad, exhibición persona. Muy bien. Miren, pues, las órdenes de policía administrativas van a ser actos emanados del Estado, ¿sí? Fundamentados, obviamente, en la ley de orden público. La ley de orden público es la ley que regula y limita los derechos constitucionales. Ahí encontramos el estado de sitio, el estado de excepción, el estado de calamidad pública, el estado de guerra, sucesivamente. Ley de orden público. Entonces, estos actos de Estado u órdenes de policía administrativa afectan a los particulares y le restringen su libertad individual. ¿Cuál es la libertad que tenemos nosotros? Por ejemplo, libertad, podernos dirigir de un lugar a otro, libre locomoción. Ubíqueme, Ana, la libre locomoción está por el artículo 30 y algo de la Constitución, donde dice libre locomoción. Por favor, y lo leemos. Artículo 26. Libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. Muy bien. Entonces, la libertad de locomoción puede ser limitada. Esa es la libertad. ¿Qué otra libertad también se nos limitó hasta cierto punto? El poder acceder a oficinas públicas, ¿sí? Porque mire, con un estado de calamidad pública había prohibición. Otra limitación, por ejemplo, no poder utilizar el transporte público que pasó con el COVID. ¿Cuál es la libertad que tenemos nosotros? De ir en vehículo, de ir en bus, de poder acceder al servicio público, pero no se podía, porque cuando estaba conglomerado ese servicio de transporte podía haber algún tipo de contagio. O sea, la libertad va en muchas situaciones muy generales. ¿Qué pasa cuando las órdenes son ilegales e irracionales? La propia Constitución establece la facultad de los habitantes de negarse a cumplir órdenes de carácter ilegal. Y aquí le voy a solicitar a Ana que me pueda leer, por favor, el artículo 156 de la Constitución. Ese es el fundamento para no acatar órdenes ilegales. Ana, le escuchamos. Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifestantemente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. ¿Sí? O sea, le pueden limitar sus libertades, como dijo Ana, con fundamento, pero ¿qué pasa si no están basadas en ley o fuera del contexto legal? No se puede. Bueno, vamos con Donaldo y posteriormente con Dania. Licenciado, quisiera preguntar si tenía el Estado derecho a obligar la vacunación y el uso de mascarilla o esto podía ser voluntario. Buena pregunta desde el punto de vista jurídico, mala pregunta desde el punto de vista médico. Miren pues, ¿puede obligar a la vacunación? No, definitivamente no.
¿Por qué? Porque esa es una decisión propia que usted se vacune. ¿Cuál fue la decisión que utilizó la gente? Es que miren, si no me vacuno, no me permiten viajar. Se dieron cuenta de eso, que habían países que no le permitían el poder ingresar. Al final son políticas públicas, chicos, son decisiones de carácter político, porque a usted no lo pueden obligar a vacunarse. Miren, pues hay un límite entre mi vida y la decisión que yo tome de poder acceder a una vacuna. Obligarse, no. Del punto de vista médico, ya vieron cómo están las situaciones ahorita y la realidad de cómo estamos con los efectos secundarios que están produciendo las vacunas. Hasta ahora nos estamos dando cuenta, ¿sí? Pero yo creo que no, definitivamente obligar al Estado a que usted actúe en relación a su cuerpo no se puede. Sí, imagínense con la eutanasia, que es una solicitud que hace la persona que lo puedan desconectar de los aparatos porque ya no quiere vivir, porque está sufriendo. No es tan fácil. Ahora imagínese una vacuna, tomar la decisión y que lo obliguen a usted a vacunarse. Definitivamente yo le diría desde el punto de vista jurídico, no. Ahora, ¿qué pasa con el sistema médico? Que esa es otra cuestión. Miren, muchas veces ustedes han oído cuando dicen que los medios de comunicación es el cuarto poder. ¿Por qué? Porque a través de los medios de comunicación se influye mucho, las redes sociales se influyen mucho en las personas, mucho, mucho, mucho. Pero ese cuarto poder que se ejerce al final de cuentas mueve masas. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que decían? Es que si no se vacuna, la persona va a morir, decía. Entonces, si no se vacuna, la persona a, a- va a sufrir porque va a parar a los hospitales no tienen la capacidad. ¿Qué nos vendieron a nosotros en los medios? Muerte. ¿Qué nos vendieron en los medios? Desesperación de la familia de ver a sus familiares que estaban muriendo. Pero la respuesta muy taxativa es no, obligarnos no puede. Ojo, ¿qué pasaba en los trabajos? Si usted no se vacuna, le rescinden su relación laboral porque tiene que llevar la acreditación. Ese es un requisito que violenta el derecho al trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los dueños de farmacias, farmacéuticas o ciertas, digamos, empresas de carácter privado que tenían relación? Bueno, los estaban obligando a vacunarse. Entonces, yo creo que más que todo fue medios de comunicación y temas mediáticos. Miren, hubieron países, por ejemplo, Corea del Norte, que es un país comunista, si lo queremos ver, pero el tema del COVID, si bien es cierto, fue atendido, pero no fue la bomba que fue aquí en América Latina, por ejemplo. Bueno, le doy la palabra a Dania. Licenciado, tengo una pregunta. Em, la municipalidad, con los policías municipales pueden llegar a cerrar una tienda, porque es que aquí en mi residencial pasó un caso que el señor tenía para consumo de él, ¿verdad? Y la botella la tenía ahí con poco ya, y le querían cerrar la tienda solo porque sí, y le dijeron porque él tenía venta de licor cuando él la tenía para consumo propio. Y la policía municipal sí quería cerrarla. ¿Eso está correcto o tienen que tener una orden de juez? No, tiene que haber un procedimiento administrativo donde a usted le notifiquen y le corran audiencia. Por eso es importante que ustedes siempre que van a ejecutar una acción, le notifiquen el motivo por el cual le van a ejecutar una orden. ¿Cómo se llama eso? Derecho de defensa, artículo 12. Sí. Usted me dijo que era una tienda, ¿cómo es la Una cuestión? tienda Ahí me... pequeña, que acá en es residencial y es una persona ya de la tercera edad, pues yo obviamente no podía lo que yo sabía porque le pedí orden de juez y se pusieron a llamar a X persona y me dijeron que no tenía, entonces le dije que por favor se fueran porque entonces no tenían como potestad de, y no me quité del local y se fueron, ¿verdad? Pues ya se juntó la gente y todo, pero resultó que el señor se le reventó una vena a causa de eso y pues se ingresó a juicio, ¿verdad? Porque como ellos no traían documentación ni proceso por él, salió ganando pues el señor de la tienda y todo, pero sí mi duda estaba en que si ellos podían venir solo por así a cerrar, la verdad que no. Hay un debido proceso, a usted le corren audiencia, usted tiene que evacuar una audiencia y en esa Ah, audiencia usted hace ver los motivos. Lo más seguro es que le pidieron licencia para poder operar.
o la patente de empresa, la licencia, la autorización municipal para poderlo hacer, me imagino. Sí, sí, toda la documentación la tenía en orden. Vaya, pero sí tienen que correr la audiencia. Es que miren, pues, llegar a un local y decirle, mire, usted tiene la licencia para poder operar, aquí está. Ok. ¿Tiene licencia para poder vender? Mire, yo no necesito licencia para eso. Aquí está mi licencia de operaciones, por ejemplo. Patente de comercio, patente de empresa, aquí está. Yo puedo vender, aquí dice, puedo vender, ta, 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 ta. Ah, autorización para poder vender, por ejemplo, lo que usted me dice. Bueno, dígame cuál es la norma que me requiere a mí tener un documento o una licencia para poder operar en relación a eso. Ah, bueno, le voy a notificar y evacúelo por escrito. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren ante una situación de esa, hay un debido proceso administrativo. A usted no le pueden llegar a clausurar su negocio si no le corren audiencia. Si a usted le corren audiencia y le notifican, usted tiene un plazo de 3 días, es lo más común, para poder evacuar ante la MUNI. Llega con su memorial, evacúa, presenta sus pruebas de descargo y ahí determinarán cuál es la sanción. Pero, digamos, clausurar solo así por así, eso no se puede y no lo puede hacer la MUNI. Eso con un amparo usted lo gana, porque la municipalidad no puede vulnerar derechos solo porque son autoridad, pues, o sea, hay que un debido proceso administrativo que seguir y en ese debido proceso usted evacúa su audiencia. Ok, licenciado, una pregunta más, disculpe. Con el impuesto que ellos están pidiendo del derecho a puerta, ¿es correcto, está legal o no? ¿Qué es derecho a puerta? Porque no he escuchado ese impuesto de derecho a puerta. Bueno, acá en la municipalidad de San Miguel Petapa, él cobra un derecho a puerta por tener negocio, pero no está legalmente, pues yo me he puesto a leer, ¿verdad? Y todo porque yo les dije que si no estaba legalmente, pues no se les pagaba, ya había salido con el diputado Alto, ¿verdad? Que lo sacó y no estaba legalmente. Entonces, a todos acá quieren cobrarles derecho a puerta y a que es un residencia privado, quieren cobrar derecho a puerta. Yo no he dejado con la farmacia que tenemos porque no me es, no aparece en ningún lado, ¿verdad? Entonces, mi Mire, duda pues era preguntar a usted. yo le voy a dar una recomendación. A través de acceso a la información pública, como todas las entidades tienen que tienen su página de acceso a la información pública o presenten un memorial a la MUNI, pidan a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública el procedimiento administrativo del famoso derecho a puerta y la base legal que utiliza la municipalidad para cobrar ese derecho a puerta. ¿Por qué? Ojo, no es hay un principio de doble o múltiple tributación que usted no está obligado a pagar doble tributo. Imagínese usted, paga a la SAT, paga sus impuestos del ISR, del IVA, y todavía tiene que pagar a una municipalidad, eso es doble o múltiple tributación. Yo lo estoy viendo sin ver documentos, o sea, no sé cuál es la facultad que utilizaron, pero pida el procedimiento que autoriza el cobro del derecho a puerta. No sé, nunca lo había oído, por eso me sorprende, y la base legal que están utilizando para ese cobro. Si fuere un cobro indebido o una doble o múltiple tributación, usted puede plantear una inconstitucionalidad a ese reglamento o a esa disposición municipal, una inconstitucionalidad para que esa inconstitucionalidad contradice ese cobro con el artículo 239, que es la facultad de crear tributos, ¿sí? Le estoy dando una idea ahorita vaga porque no estoy empapado del caso, pero para eso son las inconstitucionalidades. Hoy, Ok, muchas gracias, gracias. bueno, Donaldo. Licenciado, en relación a lo que dice la compañera acerca de las tiendas, yo vivo en el centro histórico y antes las tiendas cerraban a la hora que se les daba la gana, pero ahora a las 10 la policía los obliga a cerrar. ¿Tienen algún derecho? ¿Existe alguna ley al respecto? ¿O por qué pasa eso? Pero me está hablando del horario de poder cerrar el establecimiento. Y la policía llega y les dice que cierren, y si no cierran, no sé qué problema les hace
Eso, Donaldo, pero habría que ver cuál es la disposición que permite esa prohibición. O sea, Eso quería preguntarle a usted si usted sabe que existe una disposición así, porque mm, para mí la seguridad puede ser, pero no creo que exista una ley que los obligue a cerrar aunque no quieran. miren, pues aquí solo deben de tomar en cuenta algo y tómenlo en cuenta y esto va para Dania también porque es parte de lo mismo. Pidan a través de acceso a la información pública cuál es el procedimiento que regula esa limitación de cerrar a determinada hora. Pidan también cuál es la base legal en la cual se fundamenta la municipalidad para poder restringir los horarios, ¿sí? Ahora en el caso de la policía, entonces habría que ir a la policía a pedir lo que usted me está indicando. Pero ¿me está hablando de Policía Nacional Civil o me está hablando Sí, de Policía Municipal? Policía Nacional Civil. Ah, vaya, entonces pida a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Gobernación, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, cuál es el fundamento legal para que la Policía Nacional Civil restrinja la libertad de comercio, con Y fundamento en el artículo en 40 algún de la momento Constitución. dirimían que porque llegaban las personas a consumir licor, Por pero de eso, todas maneras no por se eso, podía. pero tiene que haber una disposición de restricción, por eso es policía administrativa, tiene que haber un fundamento de restricción. Pídanlo ahí, ¿ya? Ok, muchas gracias, ¿Cuál es muy el amable. fundamento y la ley que los fundamenta a ellos para limitar el comercio? Con fundamento en el artículo 43 de la Constitución, libertad de comercio, 43. Muy bien. Gracias. Bueno, sigamos chicos, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, entonces, las órdenes de la policía deben estar fundamentadas, como lo hablaba Ana, fundamentadas, debe que haber una causa para poder limitar. ¿Qué pasa si esa orden es ilegal? Fundamento, artículo 156, no puede acatarse una orden de carácter ilegal. Vamos a ver, Dania, si me puede apoyar con esta diapositiva. ¿Cuáles son las dos clases de órdenes de policía administrativa que existen? Ok. Pueden contener prohibiciones o limitaciones. Por ejemplo, cerrar un local público, cine, teatro, parque, prohibir el estacionamiento durante determinadas horas en ciertas calles, prohibir llevar pasajeros en transporte de carga, limitar el sonido de aparatos en público, vedar la pesca o la caza de especies en peligro de extinción o el uso discriminado del agua potable. Pueden contener la combinación de hacer algo. Por ejemplo, cercar un predio baldío, derribar una pared desplomada, obligar a los transportistas a prestar el servicio sin interrupción, ordenar la evacuación preventiva de un poblado cercano a un volcán en erupción para un vehículo en retén policial. Bueno, entonces pueden ser actos de prohibición o limitación, como puede ser actos de combinación. ¿Qué es combinar? Obligar a hacer algo. ¿Qué es prohibir? Obligar a no hacer algo. Bueno, sigamos, Ana. Características de órdenes de la policía administrativa. El deber dictar el órgano legalmente competente, de lo contrario se convierte en delito. Pueden ser obligadas a cumplir utilizando la fuerza pública. Deben ser conocidas por el obligado en alguna de las formas ya indicadas, pues de lo contrario el individuo no tiene ningún deber legal de ejecutar una orden que oficialmente desconoce. Puedan dar lugar al pago de indemnización y a la imposición de sanciones a la autoridad y al Estado cuando se trate de órdenes ilegales. Para el efecto, el afectado debe demandar penal y civilmente a la autoridad responsable y el Estado debe aparecer como responsable solidario. Bueno, a usted no le puede imponer una multa a la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación. Eso significa que la orden de policía administrativa la debe dictar el órgano administrativo competente. A usted no lo puede detener la policía municipal de la municipalidad, porque esa es competencia directamente de la Policía Nacional Civil, ¿sí?
¿Pueden ser obligadas a cumplir utilizando la fuerza pública? Por supuesto que sí. En caso de incumplimiento, puede la fuerza pública llegar a combinar para que se cumpla con una orden de policía. Bueno, aquí es el intervencionismo estatal de la propiedad privada, ya lo leímos. La propiedad privada está regulada en el artículo 39 de la Constitución, que garantiza la propiedad privada, y el artículo 40 es la expropiación, que es el instrumento legal al servicio del Estado para intervenir la propiedad privada, es decir, cuando se expropia una propiedad privada, pero ojo, siempre y cuando el bienestar general prevalezca sobre el bienestar particular. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en Chimaltenango con ese periférico que hicieron, ahí no entraban a construir porque había disputa de propietarios privados y una calle que no dejaba construir ese paso por la periferia. Al final le expropiaron y le tuvieron que pagar, sí, pero al final fue una expropiación, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con las servidumbres administrativas. Y esta es una imposición de ley por causa de utilidad pública o por intereses de particulares, teniendo por carácter forzoso, de modo que se establezca aún en contra de la voluntad del dueño. Vean qué interesante, en contra de la voluntad del dueño del predio sirviente. ¿Cuál es la diferencia entre una servidumbre en el ámbito civil y una servidumbre administrativa? Que acá la servidumbre administrativa la genera el Estado hacia los administrados. Y la servidumbre en el Código Civil es de un particular hacia otro particular. La servidumbre legal es el establecido posible por Ministerio de la Ley ante la necesidad de un pedido por causa de utilidad pública, tales como la de paso de corriente eléctrica, la de estribo de presa y la de salvamento y otras más. Ana, por favor, si me apoya con las características y la diferencia entre servidumbre administrativa y civil. Nacionalización y confiscación administrativa. Características de las servidumbres legales. No llegan a ser verdaderamente servidumbres públicas. Producen derecho a la correspondiente indemnización. Tienen por fuente no la voluntad del hombre, sino la ley. Diferencia de las servidumbres administrativas y las civiles. Las servidumbres administrativas presentan afinidad con las del derecho civil, pero no identidad. Existen cuando la propiedad sobre cosas inmuebles se ve disminuida al constituirse sobre ellas una carga jurídica en favor de la colectividad. Esto significa que la disminución viene impuesta por disposiciones administrativas, sin que haya accedido un hecho jurídico que motive esas condiciones. Muy bien, era lo que yo les decía. Y bueno, la regulación legal de las servidumbres administrativas, ahí la encontramos en el Código Civil, artículos 752 al 760 y ciertos artículos del Código Civil. No vamos a profundizar en eso, solo saber la diferencia entre una servidumbre legal y una administrativa y una legal del Código Civil. Los elementos, el elemento real consiste en la obligación que pesa en el inmueble de propiedad privada. El personal es la persona privada, es decir, Juan Pérez o una sociedad anónima que es propietaria de un bien. El elemento teleológico finalista es el beneficio colectivo que motiva la servidumbre y el bienestar general es la finalidad del Estado, que es decir, privar de esa propiedad en beneficio de esa propiedad particular en beneficio de la colectividad. Y vamos a ver las restricciones administrativas. Ana, por favor. Restricciones administrativas. Son limitaciones generales, constantes y actuales que por motivo de interés público se le imponen al propietario de la propiedad particular, como condiciones legales para el ejercicio de las facultades que le genera ese derecho. Es una actividad de policía que implica el debilitamiento del ejercicio de los derechos de propiedad privada. No desmembran la propiedad, sino que imponen una tolerancia de parte del dueño en interés de la comunidad. El propietario hace un sacrificio de no hacer o dejar de hacer algo. La restricción atempera, disminuye o restringe el dominio particular sin quitarlo o eliminarlo de la propiedad. Muy bien, es una restricción. No es limitación total como una, digamos, como una expropiación. Esta es una restricción, puede ser de carácter temporal.
Sigamos, Ana. Características de las restricciones administrativas. A. Generalidad. Porque no se imponen sobre cosas determinadas, sino que afectan todas las cosas que se encuentran en idéntica situación y condición. B. Son constantes, no se establecen por tiempo determinado, son ilimitadas en su número, ya que surgen de necesidad pública y estas no pueden limitarse a un límite numérico. D. Imponen al propietario obligaciones de no hacer o dejar de hacer. E. No dan lugar a indemnización. Al no implicar una disminución del derecho de propiedad, esta no produce daño jurídico. Es la diferencia entre una restricción administrativa, chicos, y una expropiación. La expropiación sí obliga a indemnización, la restricción no. La restricción administrativa, como no implica una disminución en el derecho de propiedad, no produce un daño jurídico para ser indemnizado. Sigamos. Perdón, licenciado, pero yo con eso tengo una duda. A ver. Digamos que, por ejemplo, si usted tiene un terreno y se lo quieren restringir, pero su terreno era de vocación agrícola y le generaba a usted alguna ganancia por ventas o por producción o cosas así, en ese caso, sí se ve usted como afectado en sus ingresos. Ahí no aplicaría algún tipo como de indemnización o algo así. ¿En qué caso me está hablando? ¿Restricción administrativa temporal? Sí, porque digamos que decía que como no representaba como que una pérdida en su patrimonio o en su propiedad, más sin embargo, por ejemplo, si usted le cambia de uso, sí podría como Sí, pero generarle no, disminuciones en sus ingresos. no obliga a indemnización, o sea, es algo temporal y mire, la utilidad pública del artículo 1, el bien común sobre el bienestar particular, pesa más, no obliga a una indemnización. Ahora bien, la expropiación sí, porque ahí sí le limitan de por vida su propiedad privada. Acá no, acá solo es una restricción. Son limitaciones generales, constantes, pero de interés público, pero no le limitan o no le afectan digamos, territorialmente en su propiedad privada. No procede, oye. Bueno, entonces, no desmembran la propiedad, aquí está clarito, mire. La restricción no desmembra la propiedad, solo le limita temporalmente. Que le afecte a usted, lástima, la utilidad pública prevalece. Bueno, naturaleza jurídica de la restricción no son otra cosa que condiciones legales del ejercicio del derecho de propiedad, ¿sí? Es una limitación temporal, condición legal del ejercicio de la propiedad. Se dice que es meramente una tolerancia porque el propietario deberá soportar que no existe un sacrificio particular o especial del propietario, sino que esta restricción es general, es decir, que todos los propietarios lo sufren en igual medida y no hay en ella tampoco un desmembramiento de la propiedad. No se limita desde el punto de vista registral o físico de la propiedad. Características, generalidad, porque no se impone sobre las cosas determinadas, sino que afectan a todas las cosas que se encuentran en idéntica situación. Constantes, no se establecen por tiempo determinado, son constantes y son ilimitadas en su número, ya que surgen por pura necesidad pública y estas no pueden limitarse a un límite numérico. Imponen al propietario la obligación de no hacer o dejar de hacer temporalmente, por eso restricción administrativa. No dan lugar a indemnización al no implicar una disminución del derecho de propiedad o una desmembración que produzca daño jurídico. Y recae no solo sobre cosas inmuebles, sino también puede recaer sobre cosas muebles. Aquí vemos siempre que estos puedan afectar el orden público. Por ejemplo, evitar el humo negro para no dañar el medio ambiente. Esa es una restricción. Otro ejemplo, no construir una pared porque de una u otra manera puede afectar al vecino contiguo. Es una restricción. Bueno, diferencia entre restricción, servidumbre y expropiación. Ana, por favor. La restricción es general para todos los propietarios, en igualdad de condiciones. La servidumbre o expropiación es especial. Se aplica solo a determinados bienes. La restricción es actual. Está en este momento para todos. La expropiación y la servidumbre son potenciales. Muchos no las sufren ahora. La restricción no se indemniza, salvo los daños que culposamente pueda ocasionar la administración al ejecutar los trabajos en que se materializa la restricción.
Por el hecho de que en mi casa coloque una caja que va a servir a todos los teléfonos de la manzana, no tengo derecho a ninguna indemnización. Pero si al colocarla rompen un pedazo de la pared, la agrietan, etcétera, sí tengo derecho a una indemnización. Eso es diferente, o sea, que le dañen su bien, es totalmente diferente. Bueno, la expropiación ya lo leyó ahí la compañera, en caso de utilidad pública sobre propiedad particular se puede utilizar. Bueno, chicos, hemos llegado, aquí ya vemos el medio ambiente, régimen patrimonial del Estado, eso lo vamos a hacer después del examen. El medio ambiente, eso no va a venir en el examen, viene hasta acá, la expropiación y lo que hemos visto directamente hasta el día de hoy. Como siempre, se los he dicho, yo los voy a examinar de lo que se vio en clase, no fuera de lo que se dio en clase. Solo necesito la compañera que ha estado en contacto conmigo por WhatsApp. Está por acá. La Aquí estoy, compañerita. licenciado. Buenas noches. Hola, Pamela, ¿cómo le va? Bien, gracias, licenciada. ¿Y a usted? Bien, gracias. Nos comunicamos el día lunes para indicarles cuál va a ser la metodología del examen. El examen va a ser a las 5:30, ¿verdad? A la misma hora que recibimos clases, a 7 de la noche. Yo le voy a indicar a usted la dinámica para que se conecten los compañeros y cómo le vamos a hacer. Nos comunicamos en periodo de la tarde. Oye, por WhatsApp para que usted les traslade a todos cuál va a ser la dinámica. Un gusto, licenciado. Ok. Bueno, chicos, les deseo muchas bendiciones. Solo le doy la palabra a Claudia Omelia. Le escuchamos. Sí, licenciado, respecto al examen, por ejemplo, todos los artículos y las leyes que hemos leído, eso sí entraría en su examen tal como Mire, pasó pues, en el primer parcial. si yo les cité artículo A y artículo B, tienen que estudiar artículo A y artículo B. Yo no les voy a pedir que estudien toda la ley. Imagínense, los mato. No les va a venir todo el código municipal. No les va a venir, por ejemplo, toda la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. No les va a venir toda la ley de regionalización. No, los maíz y los crucifico. Parecería el Barcelona contra el Madrid. Catapultado los madrileños. O sea, así, clarito. No, ahí sí los mato. Pero los artículos que hemos visto, sí, chicos, o sea, yo les he citado artículos, hemos leído artículos, hemos visto mucho artículo de la Constitución. Recuérdense el régimen financiero, el régimen de descentralización, el régimen municipal, la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral. Vimos ciertos artículos por ahí. En conclusión, si vino a clase, sabe de qué le estoy hablando. Si no vino a clase, no sabe ni de qué le voy a hablar. Así es de que me alegra a los compañeros. Aquí vemos que 40. Me alegro mucho. Hay muchos de los que siempre yo veo conectados. Me alegro. Y para los que no vienen a clase, pues al final, el que no viene, pues no le va a ir bien. Simple y sencillamente, porque no es la letra muerta de una diapositiva. Yo sé que muchos de ustedes toman fotos de las diapositivas. Me alegro, por lo menos tienen cómo ir documentando, pero no es la letra muerta, es de lo que hemos hablado. Y lo que yo les he hablado ha sido claro. Yo he sido conciso, claro y muy concreto en trasladarles a usted los conocimientos. Si usted no aprovecha este calibre, no, mentira, si usted no aprovecha las clases, esa ya es cuestión suya, ¿sí? Pero de momento yo creo que he puesto de mi parte para que usted aprenda. Así es de que, chicos, nos vemos el martes. Quiero que vengan vestidos de Barcelona, equipo ganador. No quiero ver equipo de Real Madrid acá porque van a salir fulminados y van a perder. Así es de De que negro, entonces. no, nada que de negro, de azulgrana, que viva el Barça. Bueno, chicos, nos vemos el martes, primeramente Feliz Dios, noche. y ahí estudian ¿Cuántos bastante. puntos nos va a dar si ponemos la camisola? Ninguno, solo que si se ponen Yes, con Barça los voy a felicitar nada más, pero de ahí no pasa. un Aunque punto sea por dos cada leagues, gol. aunque sea dos. Puntos. Bueno, chicos, feliz noche. Creo que esto queda grabado en la plataforma, pueden tener acceso ustedes también a ver las clases, o sea, no hay problema, oye. ¿Sí? Bueno, Muchas Gracias, gracias, Vic. Vic. Dios le bendiga. nos vemos, Bendiciones siempre adiós. a todos.